Aquí estamos, o aquí estoy, dice un amigo que no debo decir aquí estamos, aquí estoy, de regreso. Gracias por mantenerse en sintonía con nuestro programa en este canal 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Y como le decía anoche y le anuncié en la noche de ayer, aquí estoy con el doctor Amadeo Peralta. Vamos a hablar de justicia y de temas de gran interés para la República Dominicana y sobre todo para los abogados. Deberían algunos que si están viendo el programa, humildemente les pedimos que presten atención porque vamos a hablar de cosas muy serias. Buenas noches, don Amadeo. Sí, don Amadeo. Para que quería que usted se lo dijera con Gracias. Amadeo Peralta. Gracias. Agradecido de estar aquí contigo. Aquí está conmigo. Aquí estoy con don Amadeo Peralta. Amadeo se ha hecho famoso no, bien conocido por unos temas, unos conflictos judiciales, una litis que ha tenido que llevar y hacer pública para poder buscar, conseguir el apoyo de la opinión pública, básicamente, en algunos temas que tienen que ver con ocupación de tierras de manera irregular, expedición de títulos de manera irregular, abusos contra extranjeros en alguna parte de la República Dominicana. Amadeo, ¿pudiera por favor refrescarnos la memoria, por ejemplo, de unos temas que tú has llevado en la Ensenada? Ciertamente el tema de Punta Rusia y la Ensenada, tenemos un tiempo llevando ese proceso tanto en la fase de investigación como en algunos tribunales, y eso obedece a un fraude que han hecho en esa zona, donde falsificaron una determinación de herederos para adjudicarse unos terrenos que no le pertenecen a una banda de pillos. Pero nosotros esperamos que en los próximos días se le termine de poner el cascabel al gato con el tema de esa investigación, porque el fraude que habían hecho ahí para robarse más de 10 kilómetros de playa prácticamente y cerca de 2.000 tareas de tierra, ese proceso se le cayó. Al final de cuentas, el Estado está interviniendo, la investigación ha dado el fruto que tenía que dar y nosotros nos hemos mantenido firmes en esa lucha, a pesar de tanta delincuencia y de tantos bandidos que hay metidos ahí en Punta Rusia. Punta Rusia se estuvieron haciendo muchos desalojos ilegales, a las personas allá le cogían su casa, le cogían su tierra, le tumbaban los alambres, y todo eso se hacía inclusive con el contubernio corrupto de algunas autoridades, incluidas inclusive judiciales. Hasta oficiales de la policía, oficiales de las Fuerzas Armadas eran proclives a participar en esa banda. Pero los días de esa banda están contados, es lo que más te puedo decir. Amadeo, desde hace cerca de 20 años hemos estado oyendo las discusiones sobre el famoso nuevo Código Penal de la República Dominicana. Empantanado en el Congreso por diferentes razones, dinos a nosotros, ¿por qué tú crees que no se aprueba el nuevo Código Penal de la República Dominicana? Mira, sin lugar a dudas, el Código Penal no le convenía a la administración pasada. Ese código, el día que entre en vigencia, va a traer aumento de penas, actualización de delitos nuevos, va a traer el cúmulo de penas. Una persona en un proceso va a poder ser juzgado y sancionado por la comisión de diversos delitos dentro de un mismo proceso. Eso no le convenía a la administración pasada. ¿Y por qué lo reitero? Si los casos de corrupción que se están llevando hoy en los tribunales hubiese sido con el nuevo Código Penal, ahí hay personas que se estarían jugando 50 y 60 años de prisión, porque en el cúmulo de penas, para el que no conoce esa palabra, a esa persona cuando le llegue el momento de condenarlo y se le pruebe los delitos que se le imputan, le impondrían una pena por corrupción, una pena por asociación de malhechores,
una pena por enriquecimiento ilícito, otra pena por coalición de funcionarios, otra pena por estafa agravada contra el Estado, y así, según le vayan introduciendo delitos de la ley de lavado de activos y que hubiese traído ese código penal, esas personas que ustedes ven hoy sentados en el banquillo de los acusados se estarían jugando hasta con 60 años de prisión, que sería la pena máxima que va a regir a partir de que aprueben el nuevo código penal. Definitivamente, cuando menciono esa administración pasada, me refiero a que ellos saben lo que estaban haciendo en muchas instituciones. Y el hecho de que una persona se le demuestre que estaban inclusive a través de licitaciones y a través de cualquier otro medio acabando con el Estado, al final de cuentas ellos sabían que la pena mínima de 30, 40, 50 y 60 años era la que le iban a imponer si ese código lo aprobaban. Y como este es un país de gente bruta, así lo definió Buellón Martínez, le pusieron al país a que se entretenga con el tema de las 3 causales del aborto. Y era imposible que 3 artículos tengan a la deriva a 586 artículos con la finalidad de que no sea aprobado. En eso metieron a la iglesia, metieron a algunos grupos feministas, pero todo era para que el Código Penal no se aprobara. De hecho, también les recuerdo al país que en el año 2014 el Código Penal lo aprobaron, se llamaba la Ley 550-14, pero ese Código Penal, cuando lo aprobaron, no fue a ambas cámaras. Lo aprobaron en una, la Cámara de Diputados, lo mandaron a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, emitieron un decreto, iba a entrar en vigencia dentro de 2 años, pero se había violentado la forma de cómo se crean las leyes en el país, que es un sistema bicameral, y por suerte lo anularon a tiempo, porque si no, hubiese entrado en vigencia, a lo mejor se hubiesen llevado varios procesos y al final de cuentas iban a anular esos procesos porque el código nació mal. Mira, entonces el tema de, nos entretuvieron con que era el tema de las 3 causales, de que involucraron realmente a la Iglesia Católica, y es un razonamiento que lleva a uno a pensar que sí, no les convenía un nuevo Código Penal. ¿Te imaginas a algunos militares y al hermano del expresidente Danilo Medina enfrentados en un juicio de fondo con un Código Penal de esa? Imagínate que la ley de lavado de activos, que es la ley, la espina dorsal en este momento en los procesos de corrupción, esa ley contiene pena de hasta 20 años de prisión. Imagínate que a partir de esos 20 años comiencen a sumarle años por la coalición de funcionarios, por la estafa agravada, 10 años por estafa agravada, a lo mejor 5 o 10 años por enriquecimiento ilícito, 2 o 3 años por falsa declaración jurada de patrimonio. Por eso yo le he dicho de manera clara al país, cuando usted ve que no hay interés de que se apruebe una ley, es que definitivamente no le convenía a un grupo. Y ese grupo sabemos quién era que no quería que aprobaran ese código, porque los resultados al día de hoy hubiesen sido bastante serios. Y yo de hecho le hago una exhortación al país. Traten, el que no es ladrón, que trate de que aprueben el Código Penal, porque ese código va a traer un avance en la lucha contra la delincuencia, va a restringir la comisión de muchos delitos. Cuando una gente sepa que la pena a imponer en el nuevo código por el tema de estafa sea de 20 años de prisión, la gente lo va a pensar, pero no lo va a coger de relajo como lo cogen hoy, que una pena máxima por estafa anda oscilando los 2 años de prisión. Y eso es lo que hace que motiva a mucha gente a seguir en esos temas de estafa,
porque al final se han salido con las suyas. Ese nuevo Código Penal va a traer la configuración de delitos nuevos, como se llaman las estafas piramidales, que no están contempladas en el código que hizo Napoleón Bonaparte hace 238 años y que nosotros de manera vergonzosa tenemos el código de Napoleón Bonaparte en el año 2022. Y en tantos años que tiene la democracia, es penoso que aún esté vigente ese código, ¿verdad? Mira, hay otra pregunta que una amiga televidente me pregunta, me dice, pregúntele al doctor Peralta que qué opina sobre la ley de extinción de dominio. Sí, la ley de extinción de dominios, para el que no maneja también los términos de esa ley, va a venir a reforzar la lucha contra la corrupción por una parte, pero también contra esas personas o empresas que se dedican a la comisión de muchos delitos y compran bienes que son el producto de ese delito. ¿A qué nos referimos con la ley de extinción de dominio? Nosotros tenemos una ley de lavado de activos que es bastante rigurosa, pero hay algunos aspectos que quedaban fuera, porque habían personas que tenían bienes que no podían ser encausados en la ley de lavado de activos porque no habían ellos cometido el lavado de activos. Y al final de cuentas se quedaban con bienes que provenían de cualquiera de las actividades ilícitas, como puede ser narcotráfico, corrupción, soborno, extorsión, chantaje, piratería, tráfico de personas y todo ese tipo de hechos. Se quedaban con el dinero. Entonces, una novedad que trae la ley de extinción de dominios es que anteriormente una persona compraba un bien, una persona que se dedicaba a actividad ilícita, esa persona fallecía y ese bien era heredado por los familiares. Como la ley penal es una ley personal que persigue a la persona y la persona fallecía, entonces no había quien perseguir. Y ese bien quedaba simplemente ya en manos de los familiares. En la ley de extinción de dominios, el Ministerio Público va a perseguir ese bien y los herederos de ese inmueble o de esa cuenta bancaria o de lo que sea, tendrán que demostrarle al Ministerio Público el origen ilícito que su ascendiente tenía para haberlo adquirido. Eso es una modalidad que no existía en la ley. Otra modalidad también es que recuerden que usualmente los narcotraficantes aquí han preferido ir a los Estados Unidos. Hay algunos que se van de manera voluntaria, allá negocian, y cuando venían al país había que devolverle todos los bienes que habían obtenido producto del dinero del narcotráfico. Eso era antes de la ley de extinción de dominios. Cuando esa ley entra en vigencia dentro de un año, toda persona que sea sometida a la justicia en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en Polonia, si tiene bienes en la República Dominicana, van a ser sujetos de extinción de dominios, porque es un proceso que se va a llevar contra el bien que se obtuvo, no contra la persona. La persona puede estar presa en España y aquí se va a llevar el proceso por extinción de dominios. Pero también la ley está permitiendo el que capitales que han sido distraídos en la República Dominicana y se encuentran en bancos suizos o en Francia, en España, en cualquier parte del mundo, el país pueda llevar un procedimiento para el retorno de esos capitales en esos países a través de esa ley de extinción de dominios. Esa ley también tiene otra novedad y es que le estipula el faldo de la prueba totalmente al Ministerio Público. Es el Ministerio Público, en principio, quien debe probar que ese bien fue obtenido de manera ilícita. Pero también había una preocupación porque los 4 proyectos de ley de extinción de dominios estaban creando la figura del chivato,
y ese chivato iba a tener un incentivo en la ley de un 5% por cada denuncia que hiciera, pero también hasta de un 10% de los bienes que se incautaran si el chivateo tenía éxito. En esta ley que se aprobó, ese soplón, ese chivato, está en una situación difícil si la denuncia que hace no es real, y podría ser sometido a la justicia y ser condenado inclusive a 4 años de prisión por haber llevado una denuncia falsa con la intención de hacer daño. Pero también el Ministerio Público está en una situación difícil frente a la ley de extinción de dominios, porque cualquier proceso que no tenga veracidad, que se determine que es con la intención de hacer daño o que no se le pueda demostrar a la persona, esa persona dentro de su escrito de defensa va a poder solicitar la reparación de daños y perjuicios por ese proceso de extinción de dominios que estaba afectándole ese bien. Y de ahí también que hay otras disposiciones en donde se pensaba crear tribunales especiales de extinción de dominios, pero en la creación de la ley se determinó que las cortes de apelación penal de las 32 provincias sean las que manejen los procesos de extinción de dominio, y ha creado inclusive el procedimiento que ya está establecido en esa ley y que los abogados sobre la marcha deben ir aprendiéndosela. Nosotros también exhortamos al país a que esa ley de extinción de dominios, al igual que la ley de lavado de activos, que la descarguen, búsquenla aunque sea en Google y apréndasela para que luego no les sea una sorpresa. Vamos a una pausa. Sigan en sintonía con nuestro programa Aquí Estoy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Aquí Estoy. Denle la campanita y en un ratito esta interesante conversación con el doctor Amadeo Peralta estará colgada en nuestra plataforma y usted podrá reproducirla, escucharla cada vez que pueda, reenviarla y aprender de lo que estamos conversando esta noche sobre justicia, sobre leyes y sobre, ¿por qué no?, un poquito de política, porque cada expresión tiene que ver con la vida de la gente. Volvemos en breve.